Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy con nosotros. Si son fans de las historias que nos cautivan, de las parejas que nos hacen suspirar y de las series que marcan un antes y un después, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, dos nombres que, cuando se juntan, evocan un torrente de emociones y recuerdos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de sus proyectos actuales ni de sus próximos estrenos, no. Hoy vamos a jugar con la nostalgia, con esa chispa que para muchos de nosotros se encendió al verlos juntos en pantalla. Vamos a explorar una pregunta que estoy seguro ha rondado la cabeza de muchos: ¿qué canción te recuerda a Kerem Bürsin al oír a Hande Erçel? Sí, lo sé, suena un poco abstracto, pero permítanme desgranarlo. No se trata solo de qué canción suena bien con una imagen de Hande. Se trata de qué melodía, qué letra, qué sentimiento nos transporta directamente a esa conexión especial que vimos florecer, a esa química innegable que trascendió la ficción y se instaló en nuestros corazones. Así que antes de que nos perdamos en melodías y recuerdos, les invito a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es gratis, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante, análisis y, por supuesto, mucho amor por el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La pregunta, como les decía, es ¿qué canción nos transporta a Kerem Bürsin cuando escuchamos a Hande Erçel? Esto, amigos míos, es un viaje muy personal, y sé que cada uno de ustedes tendrá su propia banda sonora para esta dupla icónica. Pero vamos a intentar desentrañar algunas de las posibles respuestas, explorando los diferentes aspectos de su relación, tanto en pantalla como lo que se percibía fuera de ella. Cuando pensamos en Hande Erçel, ¿qué nos viene a la mente? Pensamos en Eda YLDZ, ese torbellino de energía, esa joven soñadora con un corazón de oro y un espíritu indomable. Pensamos en su sonrisa radiante, en su capacidad para transmitir una gama de emociones con una sola mirada. Y cuando Kerem Bürsin aparece en ese contexto, lo asociamos inmediatamente con Serkan Bolat, el arquitecto calculador que poco a poco fue abriendo su corazón a la locura encantadora de Eda. La serie que los unió, Sen Kalkam, fue un fenómeno mundial, y es imposible separarlos de la banda sonora que la acompañó. Pero la pregunta va más allá de la música de la serie. ¿Qué canción, de forma independiente, evoca esa sensación? Pensemos en las baladas. Las baladas son perfectas para evocar romance, para esos momentos de confesión, de anhelo, de descubrimiento del amor. Una canción que me viene a la mente y creo que a muchos les resonará, es una balada que hable de encontrar esa luz en la oscuridad, de cómo una persona puede cambiar tu mundo de la noche a la mañana. Imaginen una canción con una letra que diga algo como: eras solo un sueño, un suspiro en el viento, y de repente te convertiste en mi universo entero. Ese tipo de letra, cantada con una voz emotiva y profunda, creo que encajaría perfectamente con la evolución de la relación entre Eda y Serkan, y con la imagen que proyectaban juntos. No es solo sobre el amor romántico, sino sobre ese tipo de conexión que te hace sentir que has encontrado a tu alma gemela, a esa persona que te entiende sin necesidad de palabras, a la que te hace querer ser mejor. Quizás una canción que hable de cómo las barreras caen, cómo las diferencias se desvanecen ante la fuerza de un sentimiento verdadero. Pienso en esos momentos en los que, después de las discusiones y los malentendidos, se miraban y sabías que el amor había ganado. Una balada con un crescendo que empiece suave y se eleve hacia un clímax apasionado, podría ser la banda sonora perfecta. Pero no todo es romance puro y duro. La relación de Kerem y Hande, al menos en la serie, también tuvo mucho de comedia, de momentos divertidos, de esa chispa juguetona. Así que, ¿qué tipo de canción evocaría esa parte de su dinámica? Pienso en canciones más alegres, con un ritmo pegadizo, que te hagan querer bailar y sonreír. Canciones que hablen de la espontaneidad, de la aventura, de dejarse llevar por el momento. Imaginen una melodía con un toque pop, quizás con guitarras acústicas y una percusión ligera, que transmita esa sensación de optimismo y de que la vida es una aventura que hay que disfrutar. Una letra que diga algo así como: contigo a mi lado, cada día es una nueva canción, una fiesta sin fin. Esa energía, esa alegría contagiosa, es algo que definitivamente asociamos con la forma en que se complementaban en pantalla. Hande con su vivacidad, Kerem con su encanto a veces sarcástico pero siempre cautivador. Juntos creaban esa atmósfera vibrante que hacía que Sen Kalkam fuera tan adictiva.
Y luego está la cuestión de las canciones que evocan la melancolía, el anhelo. Hubo momentos en la serie y quizás en la vida real, donde las circunstancias o los malentendidos crearon distancia. Una canción que capture ese sentimiento de chafear, de esperar el momento adecuado para estar juntos, también sería muy representativa. Pienso en canciones con piano con cuerdas, que transmitan esa emoción cruda de la distancia y la esperanza. Una letra que hable de mirar al cielo, de preguntarse si la otra persona está pensando en ti, de contar los días hasta el reencuentro. Ese tipo de canciones, que te tocan la fibra sensible, también forman parte de la montaña rusa emocional que es cualquier gran historia de amor. Ahora, seamos sinceros, la pregunta es un poco subjetiva, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene sus propios recuerdos, sus propias asociaciones musicales. Lo que para mí evoca una canción en particular, para ustedes podría ser completamente diferente. Pero si intentamos buscar una canción que, de manera general, pueda encapsular la esencia de lo que Kerem Bürsin representa en el contexto de su conexión con Andercel, podríamos pensar en algo que combine esos elementos, un toque de romance, una dosis de alegría, y una pizca de intensidad. Pienso en canciones que hablan de la importancia de encontrar a esa persona que te inspira, que te impulsa a superar tus miedos, que te hace ver el mundo con otros ojos. Consideremos, por ejemplo, una canción que hable de la serendipia, de cómo el destino te cruza con alguien que te cambia la vida sin que lo esperaras. Una letra que diga, a veces, la vida te sorprende con un regalo inesperado, una conexión que te hace sentir vivo de nuevo. Esa sensación de descubrimiento, de sorpresa, de que algo maravilloso ha entrado en tu vida de repente, es algo que muchos de nosotros sentimos al ver a esta pareja. Ande, con su personalidad brillante y su talento interpretativo, sin duda inspiró muchas de esas emociones en Kerem, y viceversa. ¿Y si tuviéramos que ponerle un nombre a esa canción, cuál sería? Es difícil señalar una sola, pero podríamos imaginar algo que se sienta universal, que resuene con la idea de encontrar a alguien que te comprenda en un nivel profundo, que te desafíe y te apoye al mismo tiempo. Quizás una canción que tenga un coro poderoso, que te invite a cantar a todo pulmón, a dejarte llevar por la emoción. Una canción que hable de cómo dos almas, a pesar de sus diferencias, encuentran un lenguaje común, una melodía que solo ellos dos pueden escuchar. Pensemos en ese sentimiento de euforia, de cuando todo parece posible, de cuando el futuro se ve brillante y lleno de promesas. ¿Qué canción evoca eso? Quizás algo con un ritmo un poco más acelerado, con una energía optimista que te haga sentir que puedes conquistar el mundo. Una canción que te recuerde esos momentos de pura felicidad, de risas compartidas, de planes hechos bajo el sol. Y en el otro extremo, ¿qué canción nos recuerda a esos momentos de vulnerabilidad, de confesiones susurradas en la oscuridad, de miedos compartidos y superados? Pienso en canciones más íntimas, más introspectivas, que hablen de la fortaleza que se encuentra en la unión, de cómo el amor puede ser un refugio seguro en medio de la tormenta. La magia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para muchos de sus seguidores, residía en esa autenticidad aparente que transmitían. Parecía que más allá de los guiones y las cámaras, había una conexión genuina que se traducía en una química innegable. Y esa química es lo que las canciones capturan. No es solo la belleza de uno o la carisma del otro por separado. Es la forma en que interactuaban, la forma en que sus miradas se cruzaban, la forma en que sus sonrisas se sincronizaban. Si tuviera que elegir una canción que encapsulara ese sentimiento, me inclinaría por algo que tenga una letra que hable de contrastes, de cómo la luz y la oscuridad, la calma y la tormenta, pueden convivir y complementarse en una relación. Una canción que sugiera que a pesar de las imperfecciones, el amor verdadero encuentra su camino. Pienso en algo así como, eres el sol que disipa mis nubes, la calma que llega después de la tempestad, mi puerto seguro en este mar de la vida. Por supuesto, la música es muy personal. Lo que a uno le emociona hasta las lágrimas, a otro le puede dejar indiferente. Pero si pensamos en las canciones que suelen ser asociadas con momentos clave en las relaciones, suelen ser aquellas que tocan temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza, la alegría y la conexión. Y en ese sentido, la historia de Kerem y Hande, tal como la vivimos a través de sus proyectos y lo que se percibía de su vida personal, nos ofreció una rica paleta de emociones. Así que, para resumir, ¿qué canción te recuerda a Kerem Bürsin al oír a Hande Erçel? Podría ser una balada apasionada que evoque el romance profundo y el descubrimiento del amor. Podría ser una melodía alegre y pegadiza que capture la chispa juguetona y la energía vibrante de su dinámica.
O podría ser una pieza melancólica que refleje los momentos de anhelo y esperanza. En última instancia, la canción perfecta es aquella que te transporta de vuelta a esa sensación, a esa emoción que te hizo vibrar cuando los viste juntos. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones y las melodías que evocan a esta querida pareja. Hemos explorado cómo diferentes géneros musicales y tipos de letras pueden representar las distintas facetas de su conexión, desde el romance más puro hasta la alegría compartida y el anhelo. Hemos reflexionado sobre cómo la química innegable que transmitían trascendió la ficción, inspirando en nosotros recuerdos y sentimientos muy personales. Y aunque es difícil nombrar una sola canción definitiva, la belleza de este ejercicio radica en la diversidad de respuestas que puede generar, reflejando la propia unicidad de cada espectador y su conexión individual con Kerem y Hande. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido musical y emocional tanto como yo. Me encantaría saber sus propias respuestas. ¿Qué canción les recuerda a Kerem Bürsin cuando oyen a Hande Erçel? ¿Hay alguna melodía que les venga inmediatamente a la mente? Por favor, déjenme sus sugerencias y sus reflexiones en la sección de comentarios. Sus opiniones son lo que hace que este canal cobre vida. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman a esta increíble pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Hasta la próxima.